Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo live de Petco México. Mi nombre es Angélica y hoy les voy a platicar acerca de algunas alternativas que nos pueden ayudar a mantener a nuestros pequeñitos más tranquilos durante estas festividades. Recuerden que en estas fechas o en los próximos días, pues seguramente nos hemos enfrentado a diferentes situaciones en donde los ruidos de diversos sonidos que llegan a ser sumamente fuertes o estruendosos llegan a alterar un poco a nuestros pequeñitos en casa. Recuerden que también tiene mucho que ver con la parte de la asociación que nuestros pequeños puedan tener ante este tipo de ruidos tan intensos. De hecho, en la semana, algunos de mis compañeros de entrenamiento les platicaron y les dieron alternativas acerca de cómo es que podían utilizar algunos de ellos y también algunos otros productos como las transportadoras, premiándolos o recompensándolos, ¿no? ¿Para qué? Para que de cierta forma, pues este proceso de adaptación a los ruidos o este proceso en el cual ellos se van a ir acostumbrando a esos ruidos tan intensos, pues lo manejábamos de una forma diferente, ¿no? Recuerden tomar en consideración pues todos los puntos, todos los aspectos e incluso los mismos tips que se les estaban dando pues en este video que se presentó el día miércoles. Recuerden que la parte de la sensibilidad del oído, del sentido auditivo, tanto en perritos como en gatitos, llega a ser sumamente susceptible, ¿no? Es decir, su sentido del oído está muchísimo más desarrollado que el de nosotros, y para nosotros a lo mejor cuando en casa se cae una cacerola, pues ese ruido no es molesto, ¿no? Sin embargo, para ellos ese ruido se llega a intensificar 10 o 15 veces más. Hay veces en que entonces se sacan como muy rápido de onda o se alteran con una gran facilidad, que entonces llegan a generarse este tipo de situaciones de estrés, ¿no? O en su caso, ansiedad. Cuando es época de fuegos artificiales, por el ruido que generan, tan estruendosos o tan fuertes, llegan a impactar directamente sobre nuestros pequeños, generando situaciones de estrés, de ansiedad o incluso de miedo. Y lo que nosotros tratamos de hacer en esos momentos pues es protegerlos. Lo más fácil que llegamos a hacer es cargarlos, es mantenerlos con nosotros, los abrazamos, los apapachamos con la finalidad de que se sientan más seguros. Pero ¿qué pasa si no estamos en casa cuando estas situaciones se presenten? Recuerda primero tomar en consideración a lo mejor un proceso de adaptación en el cual tus pequeñitos se vayan adaptando poco a poco a diferentes sonidos y a diferentes intensidades. En estos momentos pues hablamos de lo que probablemente pueda pasar en los siguientes días entre el 15 y 16 de septiembre. Sin embargo, imagina qué pasa en esta temporada de lluvias, cuando hay muchísimos truenos y entonces ese mismo ruido de los truenos pues puede generar algún tipo de alteración en nuestros pequeñitos, ¿no? O en su caso, al llegar diciembre, lo mismo con esta parte de las festividades y la parte de la pirotecnia. Eso puede alterar muchísimo a nuestros pequeños, o incluso lo que te mencionaba, el simple ruido de una cacerola cayéndose en casa, o el simple ruido que generamos con la licuadora. Como ellos no están asociando este tipo de sonidos tan ruidosos, tan fuertes, es como llegan a generarse estas situaciones de estrés, de ansiedad o lo que les comentaba de la parte del miedo. Entonces es muy importante saber qué tipo de productos podemos utilizar pues para poder complementar y para poder lograr que sea un ambiente muchísimo más agradable para ellos y que permita que se mantengan completamente tranquilos y seguros, ¿no? Estos productos los puedes utilizar a lo largo del año e incluso puedes encontrar alternativas tanto para perritos como para gatitos, ¿no? Que pueden llegar a utilizar el mismo tipo de ingredientes o el mismo tipo de principios activos o de productos que generan esta función, ¿no? Puede haber a lo mejor uno que otro que solamente esté dirigido hacia una sola especie, es decir, solamente hacia los perros o solamente hacia los gatitos. En su caso, siempre es importante, recuerda, utilizar el que es directamente hacia la mascota que tenemos en casa. Es decir, si tenemos un perrito, hay que utilizar siempre el que es para perritos, o si tenemos un gatito, el que es para los gatitos. Tanto los perritos como los gatitos se pueden asustar, ¿no? Y les mencionaba, ¿qué pasa entonces en ese momento en el que no estamos en casa para poder abrazarlos y que se sientan seguros, ¿no? Entonces, tenemos diferentes alternativas. La primera de ellas seguramente ya la conoces, se llama Thunder Sheet. Es una camisa, es una playerita que es la que pueden observar que tiene aquí el maniquí. Tiene una tela
tela muy especial, es una tela elástica, por decirlo de esta manera, que permite adecuarse o amoldarse al cuerpo de nuestro pequeñito. Aquí, por ejemplo, el maniquí tiene esta presentación que ahora, por ejemplo, podrás observar que las tenemos en color rosa. Antes solamente las teníamos en color gris, ¿no? Entonces puedes observar que cubre por completo pues la parte de su cuerpo, ¿no? Esta camiseta lo que hace es similar un abrazo. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar presión sobre diferentes puntos en los cuales se encuentran terminaciones nerviosas, con la finalidad de que entonces se mande una señal al cerebro haciéndole saber a tu pequeñito que entonces él está protegido, porque se siente tal cual lo estuviéramos abrazando. Cuando nosotros los abrazamos, generamos una presión en ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los bracitos, o incluso hay quienes los tomamos con esta posición colocando nuestro brazo por la parte de abajo de su cuerpo, de su abdomen y de su pecho, y también generamos una presión directamente sobre algunos nervios que entonces impulsan esta señal al sistema nervioso, haciéndole saber que se va a encontrar completamente seguro. Hay que tener mucho cuidado con el uso de este producto, porque al final de cuentas pues no es un producto que en todo momento tengan que traer puestos, ¿no? Por ejemplo, a veces los buscamos para poder colocárselo a los perritos pequeñitos que llegan a ser como muy ansiosos. El ejemplo más clásico es los chihuahuas, ¿no? Que entonces los chihuahuas pues suelen tener esta parte de que en ocasiones tienen movimientos hasta involuntarios en su piel, y entonces pareciera que están temblando, pero la realidad es que no tiemblan, ¿no? Hay otros que sí se la pasan temblando, y entonces quisiéramos mantenerlos tranquilos a lo largo de todo el día, por todos los días de la semana, y así todo el mes, y así por todo el año. Al final de cuentas es un producto que nos ayuda a disminuir situaciones de ansiedad, situaciones de estrés o situaciones de miedo, pero no es un producto adecuado para utilizarse en todas horas, en todos momentos, todos los días, todos los meses o todo el año. Hay que encontrar el momento adecuado en el cual utilizarlo, porque de lo contrario puede que entonces ya no genere ese efecto que estamos buscando, ¿no? Puedes encontrar desde la talla más pequeñita, que es la XS, que también le puede quedar súper bien a un mini, ¿no? A un perrito de talla pequeña, como el que ven aquí, que es el maniquí, tiene la talla XS. También puedes encontrarla hasta la talla XL, ¿no? Por lo tanto, si tienes un pequeñito de una talla muy pequeñita o un pequeño de una talla más grande, pues encontrarás una alternativa para cada uno de ellos. En el caso de Thunder Sheet, sí es importante que ajustes correctamente la camiseta, ¿no? Tiene diferentes cintas, velcros, y entonces tienes que asegurarte que quede completamente ajustada, con la finalidad de que entonces sí genere directamente esa función que estamos buscando, ¿no? Y bueno, también recuerda que en una parte de la Thunder Sheet, que es esta parte de este lado, tiene un parchecito negro. En este parchecito negro tú puedes colocar dos diferentes productos. Uno puede ser Adaptil, en el caso de si tienes un perrito, que puede ser esta presentación de spray, ahorita voy a platicarles de él, y la otra puede ser Feliway, en el caso de que se la coloques a un gatito, e incluso este producto que funciona a base de aromaterapia, ¿no? Entonces cualquiera de ellos los puedes colocar y generarán aún más esa confianza y esa seguridad en tu pequeñito para que se sienta completamente seguro. Bueno, otro producto que también puedes encontrar y que te va a ayudar bastante son estas gotitas. Son unas gotitas que se llaman Pet Calm. Están elaboradas a base de esta parte de la herbolaria, ¿no? Con ingredientes completamente naturales, y entonces en su caso, pues tú se las puedes ofrecer directamente en la boquita. Este producto es únicamente para perritos. Este no se utiliza en gatitos, solamente es para perritos. Y también el efecto que va a generar, pues puede llegar a tardar entre minutos o horas. ¿Por qué? Porque va a depender del grado de estrés en el que se encuentre tu pequeño, ¿no? Es decir, si yo ya lo sometí a una situación de estrés
pues muy fuerte. Yo le ofrezco esto, va a disminuir poco a poco esa situación o ese estado de ansiedad o de alerta que está presentando mi pequeño en este momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y también el efecto que tiene, pues no es un efecto tan largo o tan duradero. En promedio llega a tener un efecto de generar esa sensación de tranquilidad de entre 4 y 6 horas, ¿no? Pero les repito nuevamente, si la situación de ansiedad, si esa situación de estrés, si esa situación de miedo, de estado de alerta que genera nuestro pequeñito en casa es muy fuerte, esto entonces el efecto va a durar 1 o 2 horas, ¿no? Lo tranquiliza, pero después se le pasa, y probablemente si siguen presentándose estos factores, que en este caso hablábamos de estos ruidos fuertes o estruendosos, si se siguen presentando, muy probablemente siga teniendo ese estado de alerta, ¿no? Y entonces a lo mejor no pensaríamos en ofrecerle este producto, sino tendríamos que estar buscando algún otro. Y bueno, hablando de productos naturales, pues también están estas que son unas tabletas masticables, se llaman calmantes. Y como podrán observar, hay para gatitos y hay para perritos. Están elaboradas también con ingredientes completamente naturales que ayudan también de la misma manera a generar una situación o un estado de tranquilidad, un estado de relajación. No son drogas, tampoco se recomienda tener que estarlas pues administrando constantemente, ¿no? Puedes ofrecer de acuerdo a la guía que tiene de recomendación. El empaque, por ejemplo, te dice para gatos, dosis recomendada, dar una tableta al día si tu gato pesa hasta 11 kilos, ¿no? Entonces únicamente una tableta, no tenemos que dar más tabletas. Y también al ser un producto elaborado con ingredientes naturales, pues el efecto que va a generar tampoco es tan prolongado, ¿no? Y también dependiendo de la situación de ansiedad que esté presentando nuestro pequeñito, es el efecto que puede llegar a tener. En ocasiones ni siquiera percibimos que genere ninguna parte de descanso o de desestrés en nuestros pequeñitos, porque el estado de ansiedad que presentan es sumamente alto. Entonces, al darles este tipo de productos, pues la realidad es que no vemos que se relajen o que se tranquilicen, y al contrario, no llegamos a ver que suelen tener pues un estado de ansiedad pues muchísimo más marcado. Entonces, en el caso de las tabletas, son tabletas masticables, tienen sabor a hígado de pollo, por lo cual son sumamente palatables y seguramente no vas a batallar para que las puedan consumir, ¿no? Y bueno, luego vienen algunos productos de laboratorio Ceva. Este tipo de productos son muy buenos y nos pueden ayudar en muchísimas situaciones, no nada más en esta época que les mencionaba, ¿no? Nos pueden ayudar, por ejemplo, para un proceso de adaptación cuando llegan nuestros pequeñitos, sea un gatito, sea un perrito, a un nuevo hogar, ¿no? Cuando los acabamos de adoptar, cuando los acabamos de recoger, cuando separamos a un cachorro de su mamá y de sus hermanitos, nos pueden ayudar para llevar a cabo un proceso de sociabilización en el caso de los perros y también en el caso de los gatos. Entonces, la realidad es que este tipo de productos funcionan muy bien, porque funcionan a base de una feromona que de forma natural libera. En el caso de Adaptil, son dos productos, Adaptil y Feliway. En el caso de Adaptil, es un sintético de una feromona que libera de forma natural la madre cuando acaba de tener a sus cachorritos, ¿no? Como bien saben, cuando los cachorritos nacen, sus párpados están completamente cerrados y ellos se guían a través de su olfato para poder encontrar a su mamá, a sus hermanitos, para poder alimentarse, ¿no? Entonces, esta feromona que libera la madre se le conoce como feromona materna. El nombre correcto de la feromona es feromona de apaciguamiento canino. Apaciguamiento canino nos habla entonces de que genera un estado de relajación, ayuda a que entonces este pequeñito, este cachorrito se sienta seguro y encuentre a su mamá. Al llevarlo a estos productos, ¿qué es lo que hacen? Simulan exactamente lo mismo, por lo cual en la parte de la mente le genera como esta sensación de, me encuentro con mi mamá, por lo tanto sé que estoy seguro, sé que me encuentro completamente sano y salvo, ¿no? Entonces, eso es la forma en cómo funciona Adaptil. Y en el caso de Adaptil, pues puedes encontrar la parte de los difusores.
que es este producto que es el que va conectado directamente a la corriente eléctrica, y esta es la parte en donde viene, es una solución de alcohol, pero viene con las feromonas, ¿no? Y al venir con las feromonas yo lo coloco entonces a la corriente eléctrica y comienzan a difuminarse en el ambiente. Esas feromonas se pueden distribuir a lo largo de una habitación. Estos productos, o en el caso del difusor, únicamente abarca una superficie de hasta de 50 hasta 70 metros cuadrados, ¿no? Entonces al colocarlo, pues básicamente en la habitación, esta feromona se libera, y si nuestro pequeñito se encuentra ahí, se encuentra solito, se va a mantener completamente seguro. Entonces a lo mejor puede escuchar un ruido, pero a lo mejor ya generó una asociación a ese ruido, pero ¿y si no, qué va a pasar, no? Entonces este producto puede ayudar a mantenerlo pues tranquilo por más tiempo, porque se va a sentir más seguro. Les envía un mensaje de seguridad. Otra alternativa a lo mejor que puedes utilizar es Adaptil en spray. Les mencionaba que pues lo único que necesitan es presionarlo y colocarlo a lo mejor para combinarlo con la parte de Thunder Sheet. E incluso si no optas por Thunder Sheet, hoy en día hay pues muchísimas técnicas caseras para poder hacer algo similar a esta camiseta antiestrés. Por ejemplo, el uso de alguna venda. A lo mejor puedes impregnar un poco esa venda con Adaptil y seguramente le generará pues este mensaje. En el caso de Adaptil, su vehículo siempre va a ser alcohol. Entonces al colocarlo, antes de colocar, por ejemplo, o Thunder Sheet o la venda o el remedio que queramos utilizar, hablando en simular la parte de esta camiseta antiestrés, hay que colocar el spray de Adaptil y entre 10 y 15 minutos después colocarlo en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que colocamos Adaptil, el aroma que libera es alcohol. Necesitamos que se difumine el olor a alcohol y que por lo tanto se impregnen esas feromonas, pero este producto solamente tiene una duración aproximada de 4 horas, ¿no? Entonces si se queda solo por más tiempo, va a haber un punto en el cual probablemente ya no se sienta tan seguro. Entonces por eso les mencionaba que la mejor opción cuando se encuentra específicamente en una habitación tendría que ser Adaptil, ¿no? Pero si él está por toda la casa, entonces hay que protegerlo con algo más, como por ejemplo los collares. El collar está únicamente dirigido a la parte de los perritos. Puedes encontrar 2 diferentes tamaños y la única desventaja que tiene probablemente es que no se puede mojar, ¿no? No es repelente al agua. Tiene la misma función al colocarlo en el cuello y tiene una duración de 1 mes. Entonces, si quieres dejarlo puesto durante todo ese mes, lo puedes hacer. Pero si intermedio hay un baño, hay una salida o un paseo al exterior y llueve o se va a meter a alguna alberca o algo con agua, hay que retirar el collar con la finalidad de que entonces no pierda el efecto que tiene. Eso es en el caso de Adaptil. En el caso de los gatitos, seguramente muchos de nosotros en ocasiones pues sí encontramos gran variedad de alternativas dirigidas hacia los perros, pero en el caso de los gatos a veces nos cuesta un poquito de trabajo encontrar algo, ¿no? En este caso les mencionaba que encontramos Feliway y también encontramos este producto que se llama aromaterapia para gatos. Este producto, por ejemplo, está elaborado a base de azahar, de flor de azahar, de manzanilla y también tiene agua de rosas. Es una aromaterapia ligera, ¿no? La podemos colocar, por ejemplo, les mencionaba que en la parte de Thunder Sheet, pero seguramente el efecto de duración que va a tener pues es muchísimo menos en comparación a lo mejor a lo que puede llegar a durar Feliway, ¿no? Lo pueden colocar, por ejemplo, en la camita o en el lugar en donde le encanta recostarse a descansar a nuestro menino, ¿no? En estos casos pues también ayuda un poquito como esta parte a trabajar los miedos de los gatitos. Recuerden que en el caso de los gatitos pues es muy importante siempre encontrar qué es lo que le está detonando esa ansiedad o ese estrés. En ocasiones puede que ni siquiera sea el ruido, puede que sea la parte del arenero, la parte de que no tiene un lugar adecuado para él en el cual pues se pueda sentir completamente seguro, ¿no? E incluso la parte de que un nuevo miembro a la familia se une, llega un bebé, llega una mascota nueva y entonces eso puede
puede generar pues alguna reacción en parte de nuestros gatitos. La realidad es que en el caso de los gatos es muchísimo más fácil este proceso de adaptación a los ruidos, ¿no? Poco a poco, de la misma forma en como lo platicaban nuestros compañeros de entrenamiento, utilizando una bocina con diferentes sonidos y con diferentes intensidades, yendo poco a poco incrementando el volumen para que entonces poco a poco los vayan asociando de forma positiva. En el caso de Feliway Classic, Feliway Classic también funciona a base de una feromona, se le conoce como feromona de la felicidad, y nuestros meninos la liberan a través de sus cachetitos, ¿no? Cuando ellos pasan y, por ejemplo, hacen este movimiento con sus cachetitos sobre nosotros, ¿no? Pasan y como que se embarran sobre nosotros, sobre nuestras manos, sobre nuestros pies. Ellos lo hacen porque se sienten completamente seguros y entonces están liberando toda esa felicidad, que al mismo tiempo también ayuda para generar algún tipo de marcaje, ¿no? Es una feromona que también les ayuda a identificar esta parte del marcaje. Entonces, por lo tanto, nos va a poder ayudar también en el caso de que al tener un menino en casa, pues la presencia de algún ruido fuerte, de algún ruido estruendoso, pues lo pueda llegar a alterar, ¿no? Pero les mencionaba que es muy importante identificar siempre qué es lo que le puede estar generando ese estrés. Yo lo puedo asociar a lo mejor al ruido, pero probablemente no sea el ruido. Entonces sí hay que tener en cuenta pues toda esta situación. En el caso de Feliway, pues podrán encontrar también la presentación en spray, que es como esta que ven aquí, con las mismas recomendaciones. Recuerden, hay que aplicarlo y posterior al lugar donde lo hayamos aplicado, 10-15 minutos después, nuestro pequeño menino puede entrar en contacto con ese lugar. O en el caso de que esté en una habitación cerrada, pues podemos optar por el difusor. Abarca la misma superficie, 50-70 metros cuadrados, y básicamente el contenido que tienen ambos dura 30 días. Esto quiere decir que hay que reemplazarlo cada 30 días, ¿no? Realmente con cualquiera de estas alternativas, al saberlas utilizar y al generar un correcto asociamiento hacia los sonidos fuertes, los sonidos intensos, podemos lograr que nuestros pequeñitos se mantengan completamente seguros, sin estrés, sin ansiedad y sin miedo en las siguientes fechas que llegan a lo largo del año, ¿no? Primero, la parte de la pirotecnia el 15 de septiembre, siguiente, la parte de los truenos por la temporada de lluvias, y por último, la parte de diciembre con las fiestas o festividades que entran en este último mes, y que por lo tanto también puede haber esta parte de la pirotecnia. Voy a resolver algunas de las dudas que tienen. Recuerden que nos pueden dejar todas sus dudas en la parte de los comentarios y ahorita las vamos a comenzar a resolver. Nos preguntan, ¿qué recomiendas hacer en esta época de cohetes? Mi niña se altera mucho. Cualquiera de las opciones les mencionaba que pueden ayudar. En el caso de que no hayas visto el live que tuvimos el día miércoles, recuerda que lo puedes encontrar dentro de todos nuestros videos. Obsérvalo, escúchalo. Toma en cuenta todos estos tips que te dan los chicos de entrenamiento, porque ellos te ayudan a generar un poco esta parte que les mencionaba de esa correcta asociación hacia este tipo de sonidos tan intensos, ¿no? Si el sonido es como el de la pirotecnia, hay que empezar con un sonido leve, con una bocinita. Hoy en día tenemos estas bocinitas portátiles o incluso con el mismo teléfono, ¿no? En algún lugar donde sea una zona segura, tranquila para él. A lo mejor puedes colocar, en el caso de tener una perrita, que sea adaptil, o en el caso de que sea una gatita, pues puedes utilizar Feliway o también aromaterapia, ¿no? Lo puedes colocar, puedes crear un ambiente seguro y poco a poco ir colocando esos sonidos que le generan ese estado de ansiedad, ese estado de alerta, ese miedo, y que por lo tanto termine escondiéndose debajo de la cama, ¿no? Hay que subir poco a poco la intensidad. Esto es un proceso de adaptación. Esto quiere decir que no nos vamos a llevar 1 o 2 días, nos podemos llevar inclusive hasta semanas, ¿no? Pero hay que hacerlo con la finalidad de mantenerlos siempre seguros.
Nos preguntan, ¿el Thunder Sheet sirve para cuando hay cohetes o para viajes? Sí, sirve para ambas situaciones. Al final de cuentas, si el viaje suele llegar a alterarla un poco, pues sí lo puedes utilizar. Sin embargo, debes de tomar en cuenta que si es un viaje en avión, muy probablemente la aerolínea no te permita que tu pequeño viaje con ropa puesta. Hay muchas aerolíneas que nos ponen como muchas trabas al viajar con nuestros pequeñitos y lo hacen por seguridad de ellos, ¿no? Entonces para muchas aerolíneas, por ejemplo, pues no es indispensable que lleven algún tipo de ropa o algún tipo de vestimenta. Entonces seguramente si se la colocas para un vuelo en avión, seguramente al llegar a documentar te la van a quitar, ¿no? O no te van a permitir hacer ese viaje. Los calmantes en pastillas generan adicción al perro o al gatito. Ojo, estos no son premios, estos son un tipo de productos, podríamos decir que es un complemento para poder tratar situaciones o estados de ansiedad, de estrés o en su caso de miedo, ¿no? Lo que hacen es ayudar a relajarlos, a que se sientan más seguros. Si yo lo ofrezco como un premio todos los días, va a llegar un punto en el cual ya no va a hacer ese efecto que yo estoy buscando, ¿no? Tampoco es un medicamento que genere algún tipo de dependencia, pero sí es importante siempre revisar la guía de recomendación o la dosis recomendada de cada uno de los empaques. En el caso de los perritos, por ejemplo, están para las tallas medianas y grandes y para las tallas pequeñas. Nos preguntan, ¿se puede utilizar Feliway y aromaterapia al mismo tiempo? La realidad es que pues no tendría como sentido, ¿no? A lo mejor puedes combinar algunos de ellos, por ejemplo, Thunder sola con un difusor, sea Feliway o sea Adaptil, ¿no? Puedes utilizar Thunder y a lo mejor dar Pet Calm o en su caso ofrecer calmantes, ¿no? Pero no puedes dar Pet Calm, calmantes y además colocarle el collar de Adaptil. La realidad es que sí no funciona. Hay que elegir uno o dos productos que se adecúen y se puedan combinar pues de una forma correcta, ¿no? Entonces en este caso sí hay que evitar combinar como esta parte de el Feliway, a lo mejor el estado que genera en los gatitos pues es de tranquilidad, es de felicidades para que se sientan cómodos, seguros y tranquilos, ¿no? Y en el caso de la aromaterapia es una situación de relajación. A lo mejor en alguna habitación en donde descansa tu gatito puedes colocar aromaterapia, pero en el cuarto a lo mejor en donde siempre hay ruidos o siempre se estresa tu gatito, pues puedes colocar el difusor de Feliway. Para un perro de 9 años y 35 kilos, ¿qué opción me recomiendas? Es un perrito que ya está en una etapa de edad avanzada, ¿no? Entonces, podemos colocar una Thunder Sheet de acuerdo a la talla que tenga, que pesa 35 kilos, entonces muy probablemente tengas que optar por la talla L o incluso la talla XL, también depende del cuerpo que tiene, ¿no? Puedes utilizar esto, pero a su vez lo puedes combinar con esta parte de aquí de Adaptil, ¿no? Sería como en este caso pues lo más adecuado para tu pequeñito que ya está en una etapa de edad avanzada, e incluso pues puedes colocar la parte del Adaptil difusor o únicamente utilizar el collar, que en todo momento va a estar desprendiendo esas feromonas. Bueno, nos preguntan, ¿Adaptil se puede utilizar en perros adultos? Sí, se pueden utilizar en el caso de Adaptil, cualquiera de los productos desde que son cachorros hasta su etapa de edad avanzada. Recuerda que si tienes un cachorrito que acabas de separar de su mamá, de sus hermanitos, que acabas de adoptar, que acabas de recoger de la calle incluso, puedes utilizar estos productos porque ayudan a que se sientan seguros, ¿no? Muchas veces llevamos un nuevo perrito a casa y entonces nos encontramos con esta situación de que no se adaptan, lloran, ladran, todo el tiempo quieren que los carguemos, ¿no? Entonces lo que ellos necesitan primero es conocer su entorno, pero para poder conocerlo necesitan sentirse completamente seguros. Les voy a brindar entonces esa seguridad a esos cachorritos que pueden tener entre mes y medio de edad y 3 meses. Les voy a brindar completa seguridad al utilizar Adaptil en casa.
¿Sí? Bueno, sé que tienen más dudas, recuerden que las pueden dejar en la parte de los comentarios. Recuerden visitar nuestra página petco.com.mx para poder conocer todas estas alternativas de productos. En nuestra aplicación también las van a poder encontrar, así que si no la han descargado, descárguenla ya. Y por último, si necesitan un servicio a domicilio, lo único que tienen que hacer es marcar al 832 Petco. Mi nombre es Angélica y fue un placer haber estado con ustedes hoy. Hasta pronto.